postura en contra, el equipo A. Cabe recalcar que las posturas defendidas por cada equipo han sido determinadas por azar y no tienen por qué corresponderse con las ideas y pensamientos de los debatientes. Pasando a los jueces, hoy están encargados de juzgar este enfrentamiento: Gaita Ormaechea, Guillermo Gómez, Miguel González, Aritz Jauregui, Marina Luna, Gabriel Tenorio, Martín Álvarez y Inés Túnez. Muchas gracias. Nuestros compañeros de la Universidad de Zaragoza debaten de una manera, nosotros debatimos de otra. Incluso María, que está en público, debatirá de otra distinta. Pero todos tenemos algo en común, y es que no vamos a debatir aquí sobre la clase media, porque hoy, aquí, todos debatimos de lo mismo. Pero si todos debatiésemos de la misma manera, a mí me funcionaría ver qué tienen nuestros compañeros para decir, y la confrontación perdería sentido. Somos diferentes, pero estamos unidos por una pasión, que es el debate. Y es que sí, los salmantinos somos diferentes, incluso raros, pero es precisamente este auge de las diferencias, este auge de las microidentidades, el que fortalece la cohesión social. La carga explicativa ya es muy clara con la definición de macroidentidades y microidentidades, pero si queremos llevar a cabo de manera correcta este debate, nos tenemos que preguntar una tercera cosa: ¿qué es eso de cohesión social? Pues ya nos responden 3 sociólogos en la encuesta de indicadores sociales, que nos dicen que la cohesión social es el estado de las cosas que afectan tanto a las interacciones entre individuos como las interacciones de los individuos con las instituciones, y que para darse tiene 3 requisitos. En primer lugar, que nos identifiquemos con la sociedad, es decir, que nos identifiquemos con los macrogrupos que nos hacen de paraguas, que nos identifiquemos y que confiemos con las otras personas, es decir, con los otros microgrupos, y que participemos de manera efectiva en actividades sociales. Seamos realistas, las microidentidades y las macroidentidades no son incompatibles. Las microidentidades no están en auge porque las macroidentidades estén en declive. No solo son perfectamente compatibles, sino que se retroalimentan, como nos dicen las sociólogas Rocas y Bruel en la teoría de la complejidad de la identidad social, que dice que cuantas más microidentidades me identifican, más posibilidades tengo de ser tolerante con lo diferente y por lo tanto más posibilidades de asumir e identificarme con las macroidentidades que me abarcan. Nosotros demostraremos que el auge de las microidentidades fortalece la cohesión social porque favorece los 3 requisitos para que se dé: de identificación, confianza y participación. 3 requisitos que darán nombre a nuestros 3 bloques argumentales. En el primer bloque de identificación vamos a ver cómo las personas se van a sentir más identificadas con lo macro, con el macrogrupo, gracias a las microidentidades, porque se van a reducir las disonancias cognitivas que se producen cuando lo micro y lo macro no son compatibles. Si nos fijamos, es lo que pasa con los homosexuales y la Iglesia Católica. Antes la Iglesia Católica, como macroidentidad, era radicalmente contraria a los homosexuales. Pero el auge de este colectivo LGTB, que es su visibilización, hace que la Iglesia Católica, como macroidentidad, tenga que repensar su doctrina y entonces ahora es compatible y se puede ser perfectamente católico y homosexual. Por lo tanto, hay mayor cohesión dentro de la Iglesia Católica. En segundo lugar, en nuestro bloque de confianza, vamos a ver cómo las personas nos sentimos mejor y nos confiamos más en las personas de otros microgrupos cuando tenemos que convivir con ellos, por ejemplo, en el trabajo. Vamos a ver cómo es precisamente el auge que mejora esto, porque una mayor visibilidad y una mayor cantidad de microidentidades hace que en estos entornos se conozcan mejor sus necesidades y se pase de una inclusión que antes era forzosa a una inclusión mucho más natural. Y en tercer lugar, en nuestro bloque de participación, vamos a probar el tercer requisito: que las personas quieren y pueden participar de manera efectiva en la sociedad. Por un lado, veremos cómo se va a producir un aumento de la percepción de capacidad de agencia, porque en los lugares en los que interactúan los microgrupos son más pequeños y hay más posibilidades de que se me escuche y de que pueda influir. Por lo tanto, aumentan los incentivos de las personas a participar en la sociedad. Y por el otro, vamos a ver cómo las personas participarán más en la sociedad en defensa de sus microidentidades, porque las perciben como más cercanas que las macroidentidades, que son demasiado etéreas y demasiado abstractas como para participar socialmente en su defensa. No podemos entender el debate sin la escuela de Salamanca, la escuela de Galicia, la escuela de Zaragoza o la escuela catalana.
Pero si nosotros nos identificamos como debatientes, confiamos en los jueces que deciden el resultado y venimos a los torneos a pelear por las lanzas de ley, podemos decir que el circuito de debate está cuestionado. Muchas gracias, Tian. ¿En qué cuantifican ustedes el auge de las microidentidades? Fíjense, el auge de las microidentidades es complicado de cuantificar, pero nosotros entenderemos que habrá un auge de las microidentidades, no solo, y esto es muy importante, cuando haya más microidentidades a nivel cuantitativo, sino a nivel cualitativo. Es decir, que estas microidentidades sean más visibles y más reconocidas dentro de la sociedad. ¿Y esas microidentidades de dónde salen? ¿Son macroidentidades que se separan o cómo? No tiene por qué. Las microidentidades y las macroidentidades, otra puntualización muy importante, son perfectamente compatibles. Las microidentidades surgen porque los intereses específicos de las personas, como una banda, ahora unen a personas tan diferentes que se vuelven un sentido de comunidad y se forma una microidentidad. Por ejemplo, la microidentidad de los fans de One Direction, por ejemplo. Claro, pero como la propia carta nos dice que nacen para distinguirse claramente del grupo grande del que proceden, ya sea macro o micro, podemos ver que es como una rama, ¿no? Una especialización. Lo que nos dice la carta explicativa es que una característica es que se distinguen del macrogrupo, lo cual no necesariamente implica que tengan que hacer esfuerzos activos para distinguirse del macrogrupo. Si yo tengo un microgrupo de personas que son fans de One Direction y yo las puedo distinguir porque llevan determinadas camisetas o son fans de Zayn Malik, entonces ya tenemos una microidentidad diferenciada. Vale, y en este debate, para ganar desde su postura, ¿será suficiente para decir que estamos más cohesionados dentro del microgrupo o en general todos los microgrupos? Nosotros vamos a ver cómo los microgrupos se cohesionan mejor en aquellos ambientes en los que tienen que cohesionarse, necesariamente como el trabajo, pero además vamos a ver cómo cohesionan mejor con el macrogrupo, que actúa como el pegamento que une a todos los microgrupos, es decir, el paraguas que abarca todas las microidentidades. Pero, Cian, ¿y si mi microgrupo no se conecta en absoluto con el resto? No, es absolutamente imposible no conectarse con el macrogrupo en algún nivel, porque sería vivir fuera de la sociedad. Incluso microidentidades que se venden como profundamente antisistema reivindican dentro del propio macrogrupo y dentro de la propia sociedad. Sí, Cian, pero el tema es, si de fuera de mi propio macrogrupo en el que está la microidentidad, ahí, ¿qué opinión tendré? No nos merece ninguna opinión. Creemos que las microidentidades y todos los beneficios que vamos a traer aplican igualmente en el debate en estos casos. Yo creo que tienen que estar aburridos porque es la 7ª vez en este torneo que saco las fiestas de mi pueblo. Es que, en efecto, cuando voy a las fiestas de mi pueblo siempre pasa exactamente lo mismo. Hay un grupo de personas que están tremendamente orgullosas de pertenecer a mi pueblo, pero luego siempre hay un grupo de personas que muestran una aversión muy grande hacia todo aquel que viene de fuera. Por eso ya les decía antes que disfruto mucho más de la celebración en Zaragoza del Día de Aragón, porque se centra en recuperar todo aquello que nos conecta, más allá de la separación, más allá de las fronteras, más allá de lo pequeño, buscamos conectar por lo que somos, una comunidad. Precisamente de esa comunidad venimos a hablarles en este debate mis compañeros Pablo, Miguel y yo, Iván. Es que explicaremos que las microidentidades generan aversión hacia todo lo diferente, y para ello nos basamos en nuestra tesis. Y es que el auge de las microidentidades no fortalece la cohesión social, porque genera una sociedad más indefensa. Una tesis que demostraremos con 2 argumentos. Un primer argumento de debilidad y un segundo argumento de fricción. Pero antes de explicar nuestros argumentos, vamos a enmarcar brevemente el contexto en el que se encuentra este debate. Es que cuando hablamos de cohesión social, tenemos que prestar atención al conjunto de la sociedad. Esto es relevante porque al final lo que tendremos que analizar es si 2 personas cualesquiera de la sociedad, independientemente de los grupos a los que pertenecen, cumplen con las métricas de cohesión social. Esto nos lleva a definir cohesión social. Para ello, desde Zaragoza, hacemos caso a lo que nos dicen desde retórica. Y es que nos explican que la cohesión social comprende no solo la confianza mutua y el sentido de pertenencia, sino también la capacidad de cooperar con personas que no tenemos por qué conocer personalmente. Explicado esto, vamos a comenzar con el desarrollo de nuestros argumentos, comenzando con el primero de ellos, el argumento de debilidad. Aquí les explicamos que vivimos en una sociedad democrática. Esto significa que si yo quiero conseguir cambios, es fundamental que exista una mayoría coordinada y cooperada que consiga llevar a cabo estos cambios y conseguir que estos se tangibilicen en la realidad. Ya nos explica la Universidad de Indiana
que ese hilo conductor más grande, las macroidentidades, permiten que personas diferentes puedan cooperar. ¿Y cómo impacta esto en la pregunta de debate? En primer lugar, por la confianza mutua. Si nosotros conseguimos impulsar esos cambios que benefician en las vidas de las personas, vamos a confiar más en las capacidades de la sociedad. Por otro lado, también tendremos un mayor sentimiento de pertenencia, porque veremos que la sociedad responde a nuestras necesidades. Al mismo tiempo, también habrá un mayor aumento de la cooperación, porque la sociedad nos da y nosotros tendremos una mayor tendencia a dar de vuelta. Explicado esto, vamos a comenzar el desarrollo de nuestro segundo argumento, un argumento de fricción. Y aquí les explicamos que las microidentidades son un mecanismo para huir de la discrepancia. Es decir, toda esta sala pertenecemos a la misma gran identidad, debatientes. Pero imagínense que en el momento en el que yo no estoy de acuerdo con Cian y Andrea, excluyo a la Universidad de Salamanca y me quedo con mi propia microidentidad conmigo. Pero claro, en el momento en el que Pablo y yo no estamos de acuerdo con Miguel, lo echamos de la identidad y nos quedamos con una microidentidad más pequeña con Pablo y conmigo. Es decir, ante la discrepancia, huyo, genero subgrupos más pequeños que me aíslan de esa variedad de opiniones y por lo tanto no fortalezco esas habilidades críticas de análisis y de debate que me llevan a construir ese pensamiento en sociedad. ¿Y cómo impacta esto en pregunta? Ya nos explica la Universidad de Cracovia en 2025 que precisamente la consecuencia de esto es que hay un aumento de la radicalización en la sociedad. Y por tanto, como yo ya no escucho a los demás porque me quedo con lo mío, no me hace falta esa cooperación tan relevante para medir la sociedad. Por todo ello es por nuestros argumentos de debilidad y de fricción que vemos que el auge de las microidentidades no fortalece la cohesión social. Señoras y señores, olvidémonos de lo que nos separa para admirar la inmensa belleza de todo lo que nos une. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Primera pregunta. ¿Cómo impacta el auge de las microidentidades en un deterioro de esta democracia que permite generar cambios? Genial. ¿Cómo impacta el auge de las microidentidades? Primera parte, el auge. Lo que vemos es que cada vez nos vamos a encontrar con un mayor desarrollo de precisamente este tipo de fragmentaciones en las identidades. Esto hace que nosotros no podamos conseguir las mayorías, la coordinación necesaria para poder llevar a cabo este tipo de iniciativas. Esto no es un problema que ya se soluciona en la mayoría de estados democráticos, donde en la mayoría de ellos tenemos gobiernos de coalición que saben dejar la microidentidad de lado por la macroidentidad. Me gusta la pregunta de Cian, porque el problema es que el sistema no premia precisamente estas minorías de las microidentidades. Por ejemplo, hemos hablado en muchos debates sobre el caso de PACMA, un partido político que tiene más votos que otros que sí que tienen representación y sin embargo no consiguen la representación porque suponen una microidentidad dentro de la identidad política. Es decir, en el momento en el que nos fragmentamos y separamos, perdemos ese poder. Vale, pero ¿no es más importante que las personas, por ejemplo, quieren votar a PACMA, puedan hacerlo, aunque luego no consigan representación, pero puedan hacerlo y puedan verse por lo menos visibilizadas en PACMA? El punto importante aquí es que el impacto en la cohesión social viene de darme cuenta de que la sociedad está haciendo cambios para beneficiarme. Si PACMA en este caso no llega al poder, yo no percibo que la sociedad esté haciendo nada para darme esas ayudas. Por lo tanto, no podemos impactar en la cohesión social. Vale, con respecto al segundo argumento, el de fricción, ¿por qué el auge de las microidentidades propugna o fomenta estos mecanismos para huir de la discrepancia y por qué esto no se da igualmente con la existencia misma de las microidentidades? ¿Por qué el auge? Porque cuantas más microidentidades, más voy a tender precisamente a excluir a aquellos que no piensan como yo, lo cual provoca que haya una mayor radicalización en la sociedad y que esto haga que yo no me dé cuenta de que la otra persona es una persona y termine dejándola en aquellas cosas que realmente no representan todo lo que nosotros. Pero si Cian te explica precisamente, explícitamente en su primer argumento que justo a cuanta más microidentidad yo me expongo, más posibilidad de tolerancia yo tengo con respecto de las microidentidades y sobre todo con la macroidentidad paraguas. El problema es que yo no me expongo a tantas microidentidades porque me estoy aislando de ellas. Muchas gracias.
Dos respuestas rápidas del equipo compañero y comenzamos con nuestra carga argumental. En primer lugar, que las microidentidades van a mostrar necesariamente una versión con aquello que viene de fuera. Uno, esto no es, si demuestran la relación con las microidentidades, no están demostrando una relación con el auge de las microidentidades, sino que la existencia de las microidentidades siempre se caracteriza por la versión. Pero ya les adelanto yo, y Andrea la segunda reputación desarrollará, que las microidentidades no tienen por qué ser siempre necesariamente excluyentes, ni con el macrogrupo ni con otros microgrupos, como ya vamos a ver dentro de nuestra carga argumental. Pero en segundo lugar, sobre que no toleramos la diferencia y que si nos encerramos cada uno en nuestra manera de debatir no vamos a entender esto. Es que precisamente hay ciertas microidentidades, de hecho la mayoría de ellas, que dependen necesariamente para existir del macrogrupo adulto como microidentidad, no tiene sentido en la existencia sin la macroidentidad circuito de él. Y precisamente nosotros sabemos dejar y necesitamos para poder existir como microidentidad dejar de lado nuestras diferencias para ponernos en manos de los jueces y poder aprender de otras maneras de debatir. Vamos a ver ahora cómo funciona nuestra carga argumental en este debate en relación con la Universidad de Zaragoza. Traemos tres bloques. En primer lugar tenemos un bloque de identificación. Nosotros lo que decimos en esencia es que la identificación social aumenta porque ahora me puedo identificar en libertad con lo macro y con lo micro y no se generan disonancias cognitivas. Esto lo hizo un estudio de Santiago Agustín para la Universidad de Washington. Este estudio lo que dice en esencia es que analiza cómo nosotros resolvemos las disonancias cognitivas que se producen cuando lo micro y lo macro no concuerdan, con todos los homosexuales y de la Iglesia Católica. Y una de estas maneras de resolver las disonancias cognitivas es la desconfianza en lo macro. Entonces, en un mundo en el que no hay un auge de las microidentidades y las personas no se pueden identificar en libertad con ellas, confían menos en la macroidentidad y la sociedad está menos cohesionada porque es un requisito de la definición que hemos previsto. Pero es que, por ejemplo, piénsenlo, es el ejemplo de los poetas durante la dictadura franquista. Los poetas eran una microidentidad, poetas disidentes con el régimen franquista. Y ser español era una macroidentidad que estaba monopolizada por el régimen franquista y que oprimía y reprimía esta microidentidad. Aquí se genera una disonancia cognitiva. ¿Y cómo todos estos poetas y artistas lo resolvieron? Priorizando la microidentidad y ayudándose a países como Francia, que eran mucho más liberales. Ahora que ha caído el franquismo, ya pueden ser homosexuales, disidentes con el régimen o de izquierdas, en libertad, y por lo tanto se pueden identificar de mejor manera como españoles y la cohesión social en España ha aumentado. Pero vamos a ver que esto, además, es que está estudiado, porque está relacionado directamente con el auge, y es que nos dicen Ingelhart y Belsen para la Cambridge University Press que las sociedades que avanzan en el proceso de modernización necesariamente se vuelven más tolerantes hacia la diversidad y las identidades particulares. Por lo tanto, ya se prueba de manera científica con la sociología una relación directa con el auge de las microidentidades. Antes de pasar con nuestro segundo bloque de confianza, Iván. Pero no, si la microidentidad es aquella tan positiva, cada vez se va a fragmentar más en más microidentidades, ¿dónde está el impacto positivo? No entendemos por qué es implícitamente negativo que las microidentidades sean cada vez más pequeñas y sigan pudiendo participar y dejando de lado estas diferencias para participar en las macroidentidades. ¿El feminismo cada vez está más fragmentado? Sí. ¿Las feministas siguen votando a partidos que saben reunir sus intereses pese a que no están del todo de acuerdo con ellas y aunan estos intereses y participan en la macroidentidad sistema democrático español? Sí, por lo tanto, no entendemos por qué es negativo y sobre todo por qué es negativo para la cohesión social. Pero el segundo bloque de confianza. ¿Saben un lugar donde todos vamos a tener que convivir con otras microidentidades necesariamente? El trabajo. Y el trabajo, precisamente, es lo que estudia la Universidad de Georgia, que estudia 4.000 empresas americanas y se da cuenta de que estas, ante la diferencia étnica de sus empleados, podían adoptar dos perspectivas. Podían adoptar la perspectiva de daltonismo, que es básicamente todos somos exactamente iguales y no existen diferentes etnias, es decir, una perspectiva de no reconocer microidentidades, una perspectiva homogeneizadora, y esto lo que pasaba era que los trabajadores de estas empresas mostraban mayor bienestar, o sea, menor bienestar y mayor desconfianza en sus compañeros de trabajo. Sin embargo, una perspectiva multicultural, es decir, somos diferentes, existen las microidentidades, pero todos tenemos que convivir para un objetivo común, que es el bien de la empresa, lo que provocaba era mayor bienestar y mayor confianza por otros grupos, es decir, mayor confianza entre microidentidades. Esto se debe explícitamente al auge, ya lo explicaba, porque precisamente con el auge es que las empresas no pueden ignorar esta realidad porque está más visibilizada y además disfrutan de más información para pasar de una inclusión forzosa a una inclusión natural. Pero en tercer lugar, nuestro bloque de participación. Las personas van a poder y van a querer participar más en la sociedad. En primer lugar, porque nos dice la socióloga Cole de la Universidad de Michigan que a más aumentan las microidentidades, más capacidad de agencia percibimos que tenemos para influir socialmente porque estos espacios son más pequeños. Es decir, las personas van a ver su voz más escuchada. Es el motivo por el que yo vengo a este torneo de debate porque percibo que los puedo ganar y que tengo capacidad de agencia para ello y no voy, por ejemplo, a presentarme a las elecciones del gobierno que está demasiado lejos. Y en segundo lugar, porque nos dice la Universidad de Cardiff, en esencia, que nos acercan estos ideales a nuestra identidad y que por lo tanto una mujer feminista tiene más posibilidades de reivindicar el feminismo porque es más cercana a ella que de ir a la mili para servir a España porque es algo demasiado lejano y demasiado etéreo. Por lo tanto, participación social en dos vértices. Nosotros hemos demostrado en esencia que las personas se identifican más con el macrogrupo
confían más entre microgrupos y participan más en las actividades sociales. 3 características que nos hemos propuesto, que hemos cumplido y que por lo tanto nos hacen ganar este debate. Muchas gracias. Ya lo habrán escuchado muchas veces, y creo que a mis amigos de la carrera también, pero es que siguen siendo muy explicativos para ver el mayor error que está cometiendo el equipo contrario. Yo en la carrera tengo a 8 amigos, y a mis 8 amigos, como ya saben, les conozco muy bien, pero a los otros 67 personas que están en mi carrera no tengo ni idea, ni siquiera de cómo se llaman. ¿Cuál es el problema de esto? Que la cohesión social nos pide una conexión intergrupal. No nos pide que yo conozca únicamente a mis amigos, me pide que yo conozca a toda mi carrera. Y esto es importante porque el equipo de Adusal únicamente nos está demostrando cómo nos conocemos con nuestros amigos, pero no conocemos a todos los demás. Aquí la diferencia que tiene que quedar clara es que el equipo de Adusal lo que nos tiene que demostrar es la existencia de una conexión intergrupal y no una conexión intragrupal. Y lo que no pueden hacer, como han hecho en estas intervenciones, es trasladar el problema. Porque ¿qué es lo que ha hecho el equipo de Adusal? Cuando les hablamos de este problema de que no exista conexión entre microidentidades, nos dicen, vale, entonces nos encontraremos en la macroidentidad. ¿Cuál es el problema? ¿En algún momento demuestran que las macroidentidades entre sí se relacionen? No. Lo único que hacen es tratar la macroidentidad como un ente que acoge absolutamente todo el mundo. Y es que las macroidentidades también son distintas y también son opuestas entre sí. Como por ejemplo puede ser de derechas e izquierdas, ambos son macroidentidades y no siguen siendo compatibles entre sí. Por tanto, lo que tiene que demostrar el equipo de Adusal no es que las macroidentidades existen y que son muy buenas ellas mismas, nos tienen que demostrar que entre ellas se siguen interrelacionando para que haya una cohesión social. Y aquí unos breves apuntes a los argumentos que nos traen. El primer tema, el argumento de identificación. Nos hablan sobre cómo aumenta la tolerancia. Esto vamos a ver como con el argumento que les traemos de ficción no es cierto porque hay un aumento de la polarización. ¿Y esto qué evidencia tenemos para decirlo fehacientemente? Ya habrán visto mucho en este debate la evidencia de Putman, el que creó la teoría del bridging y bonding, y la que justamente nos explica cómo cuanto más nos centramos en nuestras microidentidades y en estar a gusto con mi propio grupo, más difícil se me vuelve conectarme con los demás. Esto lo veremos en el argumento de ficción. Y además, aquí un breve apunte también al tercer argumento, el tema de la participación, en el que nos habla sobre cómo hay un beneficio porque la gente tiene esta percepción de que tienen poder y de que pueden cambiar las cosas y de que su voz está escuchada. Problema. Desde el argumento de debilidad vemos como esto no tiene por qué ser cierto. ¿Por qué? Porque en el momento en que la gente tiene esta percepción, pero los ideales que ellos tienen y sus actitudes no llevan a una acción real en el mundo, esta pertenencia se pierde. Esto lo vamos a explicar justo ahora mismo. Bien, veamos los argumentos que les proponemos desde la Universidad de Zaragoza, no sé antes su pregunta. Compañero, pero ¿no es cierto que el auge de las microidentidades trae consigo el auge de espacios que reclaman las microidentidades, como por ejemplo esta sala donde nosotros aquí estamos debatiendo? A ver, aquí la trampa es decirnos nuevamente que esto del auge de las microidentidades es únicamente los grupos que han involucrado. ¿Qué sucede? Les decimos que este auge de las microidentidades supone que haya cada vez una mayor diferenciación, que es lo que venía sucediendo estos años. Esta diferenciación de microidentidades en el proceso que traemos hasta ahora crea una tendencia de que cada vez nos digamos más y más. ¿Cuál es el problema? Que en el momento en el que maximizamos esta visibilización, no nos acabamos visibilizando, sino que acabamos haciéndonos tan pequeños que no podemos actuar. Y si esta sala, en vez de 80 personas, tuviese a 5, no podríamos haber conseguido esta serie mismamente. ¿Cómo se ve esto en nuestros argumentos? El primer argumento, el tema de debilidad. Les decíamos, para que nuestras causas tengan impacto, tienen que hacerlo a través del modelo democrático que tiene España. ¿Por qué? Porque las únicas causas sociales que logran un impacto real fehaciente en la sociedad son aquellas que se hacen a través de la política. ¿Por qué? Porque el único impacto que podemos conseguir que implique a toda la sociedad son los cambios que se hacen a través de la política, que es el único mecanismo que puede influenciar a una sociedad en su conjunto y no a los pequeños grupos que los defienden Adusal. ¿Qué sucede aquí? Que este modelo democrático funciona por mayorías. En el momento en el que fragmentamos más estas identidades y hacemos que pierdan estas mayorías, haciéndose cada vez más y más pequeñas, pierden esta capacidad de influenciar la política y por tanto su capacidad de actuación. Aquí vemos como primer problema que las microidentidades explicamos que surgían por esta diferenciación. Es decir, que en el propio momento de crearme yo una microidentidad, ya estoy diciendo al otro grupo que yo tengo un objetivo distinto que tú. Aquí es donde directamente pierdo esta capacidad de cooperación. Pero es que además tenemos otro problema, que esto por ejemplo ya se vio como nos cuesta en la Universidad de Sydney en el caso de la manifestación del Me Too, donde esta diferenciación provocó que al perseguir objetivos distintos perdiésemos nuestro impacto social por tener movimientos menos fuertes y perdiésemos nuestra cooperación. ¿Y a qué nos lleva esto finalmente? Nos lleva a que perdemos la sensación de pertenencia a nuestro grupo, porque en el momento en el que yo no siento que mi grupo está consiguiendo su objetivo, ya no me siento parte de él porque no tiene una utilidad. Y además directamente pierdo la confianza que yo tengo en este grupo porque nuevamente no llega a su objetivo. ¿Cuál es aquí el problema que le enfrentamos con el segundo argumento? El tema de la fricción. ¿Qué sucede? La fricción hace que cuando yo surjo más microidentidades y hago esta segmentación a los grupos con los que yo me siento cómodo, cada vez me estoy restringiendo más a un grupo que me valida y un grupo que no se pone en mi pensamiento. ¿Cómo sucede esto? Mismamente
El estudio de estudios legales y ciencias de 2024 nos muestra como la creación de estos pequeños grupos en las redes sociales ya supone que hay una mayor polarización en nuestra opinión y que nosotros nos centremos únicamente en esa cara de la moneda que nos interesa. ¿Por qué es esto importante? Porque en el momento en el que dejamos de exponerlo a las visiones ajenas y dejamos de tener esa capacidad crítica de decir yo puedo convivir con alguien que es distinto a mí, estoy perdiendo esa capacidad de llegar a un diálogo y a un debate real. Esto ya lo mostraba mi compañero Iván desde introducción con el estudio de la Universidad de Cracovia, donde nos muestran que el auge de estas microidentidades que han ido hasta ahora es el que causa que las sociedades europeas se estén polarizando por perder el diálogo con los demás. ¿Cuál es el impacto final entonces de este argumento? En primer lugar, perdemos la capacidad de cooperación porque no dialogamos con el opuesto. Y en segundo lugar, perdemos la confianza de que podemos dialogar con los demás porque ni nosotros escuchamos ni se nos escucha a nosotros. Muchas gracias. Lo que hace que Iván disfrute tanto las fiestas de Aragón es que ve, uno, Aragón como identidad global, pero dos, sobre todo, una identidad que no rechaza la identidad de su pueblo. Esto es lo más importante y es lo que viene a explicar Cian. Nosotros no tenemos que demostrar las interacciones entre macroidentidades, lo que tenemos que demostrar es que las macroidentidades no se vulneran por el auge de las microidentidades, que estas siguen sirviendo como paraguas y que además la interacción de las microidentidades entre ellas mismas y cómo interaccionan entonces con las macroidentidades, cómo estas siguen siendo suficientemente fuertes y por lo tanto entonces en ningún caso hay una ruptura de la cohesión social. Las microidentidades no siempre son inherentemente fraccionadoras. Este es el primer error en el que cae el equipo compañero. Es una falsa dicotomía, así como las fiestas del pueblo de Iván, a mí me han escuchado decir esto también todo el torneo. Lo que sucede es que nos plantean que la cohesión social es igual a la homogeneidad identitaria. Esto no es necesariamente cierto, no porque haya más homogeneidad identitaria quiere decir que la gente esté más cohesionada. Podemos pensar en la España franquista, donde efectivamente había homogeneidad identitaria, pero estamos lejos de pensar que había una cohesión social. Pero además, y lo más importante, es que no necesito elegir entre microidentidad y macroidentidad. Esto es lo que te demuestra Cian en su primer argumento, muy importante, porque no solo demuestra cómo las microidentidades entre sí son más tolerantes para con ellas mismas por la exposición entre ellas, sino que además son muchísimo más favorecedoras con respecto de la macroidentidad. Este es el punto más importante. Antes de que las presentaciones, sí. Andrea, entonces, si la microidentidad puede estar dentro de la macroidentidad, ¿por qué nos dice la carta explicativa que tenemos que prestar atención a aquellas microidentidades que no tienen nada que ver y que pretenden separarse de la macroidentidad? Sí, vamos a ver cómo estas, incluso que existan estas microidentidades que pretenden separarse y pretenden dividirse. Ojo, que las microidentidades pretendan diferenciarse de la macroidentidad no quiere decir que rechacen activamente a la macroidentidad. Solo quiere decir que existe una disonancia en algún momento existe una disonancia con la macroidentidad que se resuelve a partir de ser capaz de verme representada con una microidentidad dentro de la sociedad que me aparagua porque resuelvo precisamente esta disonancia. Fíjense, argumento de debilidad. Aquí es simplemente una cuestión de plausibilidad, es decir, ¿dónde va a haber más confianza? Confianza interpersonal, confianza en las instituciones, confianza con mi microidentidad y con mi macroidentidad. En un mundo donde existe la posibilidad de representación política, como es el caso que nos plantean los compañeros, ojo, la posibilidad de representación, ni siquiera necesito estar activamente representada, solo me basta con la posibilidad. O en un mundo donde directamente hay una invisibilidad, porque este es un poco el mundo contrario que nos plantean los compañeros de la Universidad de Zaragoza. Muy importante, segunda cosa muy importante con este argumento, y es que tener objetivos diferentes no es intrínsecamente negativo. Que existan muchos objetivos tampoco es malo, solo significa que efectivamente la sociedad es plural. Eso sucede siempre y en ningún caso nos explican por qué esto se agrava y sobre todo rompe con la cohesión social gracias al auge de las microidentidades, que es la pregunta que venimos a responder aquí. Incluso si renunciase yo a mi microidentidad, como nos plantean los compañeros cuando surge esta frustración porque no me veo representada y explico cómo no es necesario estar representada sino percibirme como representada, pero incluso si tuviese que renunciar a ella, todavía existe un paraguas macro que es capaz de representarme porque efectivamente abarca una mayor cantidad de objetivos, por lo tanto, aún así no se rompe la cohesión social porque sigue existiendo este paraguas macro que me aparagua efectivamente.
Segunda cuestión que nos dicen los compañeros de la Universidad de Zaragoza, y es sobre la afección. Fíjense, aquí dependen específicamente de dos cuestiones. Una, de que las personas sean incapaces de renunciar a su microidentidad por la macroidentidad. Hay un dato muy interesante sobre una encuesta de polarización afectiva en 2025 que nos dice que el 60% de los españoles renuncian a discutir en la cena familiar porque entienden que lo importante es mantener la paz en Navidad, por ejemplo. Esto lo que quiere decir es que la gente es capaz de renunciar a esta microidentidad disidente. Por ejemplo, yo sé que no voy a discutir con mi tío en la cena familiar sobre el feminismo porque no me merece la pena romper con la paz en la cena navideña. Esto demuestra que la gente es efectivamente capaz de renunciar a esta microidentidad por el bien común, porque reconocen ese bien común y es el más importante en estos casos concretos donde existen estas disonancias. Pero segunda cuestión muy importante, sobre la polarización. Uno, no siempre es mala, porque estemos polarizados no quiere decir que esto sea intrínsecamente negativo. Las suffragettes, por ejemplo, eran un colectivo súper polarizante en su momento y consiguieron los objetivos que se propusieron. Muy importante. Pero el número dos, y más importante aún, esta polarización que se produce casi siempre, o en la mayoría de los casos, en redes sociales, uno es completamente artificial. Los algoritmos están diseñados para mostrarnos que estamos polarizados, aunque no lo estemos tanto. Lo dice el estudio de Facebook, en el que nos demuestran que efectivamente así funcionan. Nos enseña las respuestas más polarizantes para que estemos enganchados. Esto solo demuestra que no estamos tan polarizados como creemos y que en este caso, entonces, ni siquiera con la mayor polarización acaba rompiéndose la cohesión social por el auge de las identidades. La comunidad del debate en general puede crecer de muchas formas. Puede crecer en número de personas, puede crecer en que todos debatamos mejor, puede crecer en que todos nos llevemos mejor. Ahora bien, hay que ver de qué estamos hablando cuando hablamos que algo crece. Y esto es algo muy importante dentro del debate, porque ya desde el examen cruzado le hemos preguntado a Cian, a ver, ¿en qué estamos midiendo que crezcan las microidentidades? Y él mismo nos ha dicho, en números. Y yo le pregunto, ¿de dónde salen estas microidentidades? Y me dice, pues muchas veces, igual que nos dice la carta explicativa, son macroidentidades o microidentidades más amplias que lo que están haciendo es separarse. Vamos a explicar por qué esto es tan importante y por qué es la clave del debate. En primer lugar, con el argumento de identificación, nos dicen que la micro que se separa de la macro lo que consigue es seguir identificándose con ella. Y nos ponen pues, un ejemplo muy claro que era el de los homosexuales en la iglesia. Ahora bien, cuando atendemos a la carta explicativa que nos dice que nacen para distinguirse claramente del grupo grande del que proceden, vemos que este ejemplo pues, no aplica del todo, porque si yo siendo homosexual sigo estando a tope con la iglesia, ya no me estoy diferenciando tanto de esa macroidentidad en la que estaba. Por lo tanto, estamos viendo como el tener una microidentidad me está separando de la macro y está haciendo que esté menos cohesionado con ella. Pero es que además les vamos a traer otro ejemplo distinto que es muy claro, y es el que nos trae la Universidad de Maastricht. Nos dice que los inmigrantes, si viven en un barrio en el que principalmente viven otros inmigrantes de diversos países, lo que hacen es identificarse más con ellos y menos con el país en el que viven. Por lo tanto, estamos viendo como el tener una microidentidad, que vale, que muy bien, que puede estar dentro de la macro, lo que hace es que nos sintamos más identificados igual dentro de la micro, pero menos con la macro. Tenemos que tener en cuenta que este debate habla de la sociedad en general. Si yo me estoy sintiendo identificado solo con mi grupito, como dice Pablo, con mis amigos de la carrera, o solo con los inmigrantes que viven en mi barrio, yo no estoy teniendo una mayor cohesión social. Y así es como se refuta el primer argumento. Pregunta, Andrea. Pero Miguel, esto pasa, los migrantes se identifican más con su grupo porque son capaces de hacerlo, porque España, por ejemplo, no los rechaza, entonces tienen la posibilidad de identificarse más con su grupo, y esto es lo importante, porque el macrogrupo no le rechaza. Claro, pero es que aquí no solo nos tenemos que fijar en que España no les rechace, que está muy bien, también tenemos que fijarnos en que ellos se identifiquen con España. Puede ser que a mí no me rechacen, pero yo no me sienta identificado con España igualmente. Vamos al segundo argumento, el argumento de la confianza. Nos dicen que a más grupos va a haber una mayor cohesión. Nos lo dicen con una evidencia, pero no llega a estar mecanizado. Y aquí a lo que tenemos que atender es a la propia naturaleza de los microgrupos. Es decir, si nosotros lo basamos en una situación abstracta en la que los grupos existen y ya está, pues vale, puede ser que cuando haya más se mezclen más y por lo tanto haya mayor cohesión. Pero si tenemos en cuenta que los grupos están naciendo como parte más pequeña de grupos que existían antes, y como parte que junta a personas con una característica común, ya sea ideología, ya sea unos gustos, ya sea una forma de ser, lo que estamos viendo es que lo que nos hace es juntarnos en grupos homofílicos. Y esto no es una confianza mayor entre todas las personas, porque no son grupos que coincidan y ya está, sino que son grupos que se están separando y que están teniendo una tendencia distinta cada uno de ellos.
Pero es que esto no me lo invento yo. Nos podemos basar en una evidencia que nos trae la Universidad de Sapporo, que más que una evidencia también es un experimento. Y lo que decían es que una persona al entrar a una sala pues se le asignaba un equipo, ya sea azul, ya sea rojo, y al resto de personas también se le asignaba pues, el equipo azul o el equipo rojo. Y esto lo que potenciaba era que desconfiáramos de todas esas personas que no eran de nuestro equipo, aunque fuera algo arbitrario, aunque fuera algo que nos acabamos de inventar. ¿Y esto por qué es tan importante? Porque la Universidad de Salamanca lleva todo el debate negando que por yo pertenecer a microidentidades distintas vaya a llevarme mal o vaya a desconfiar de las otras, pero vemos empíricamente como si al crear microidentidades distintas desconfiamos de las demás. Y aquí es algo muy importante, algo que nos decía Cian, de ¿por qué el auge es malo? Pues hombre, el auge es malo porque cuantos más grupos pequeños haya, vale, yo entro a un grupo, pero me diferencio de muchos otros que están contrapuestos con el mío. Es decir, cuantos más grupos haya, más fricción habrá y más contraposición de grupos habrá. Y vamos con el último argumento, el argumento de participación. Ya les hemos explicado muy claramente con el ejemplo de Pablo. Es decir, que la sociedad se divida en grupos cada vez más pequeños le hace más imposible el participar en la sociedad y el conseguir cambios. Aquí Andrea nos dice que, bueno, por lo menos la gente vota PASMA, pero bueno, no nos tenemos que conformar con meter una hoja en un sobre y en una urna. Lo que tenemos que ver es la capacidad de que eso lleve a cambios sociales y lleve a que nos veamos representados. Si la gente, por mucho que vote, ve que su partido no está representado y no puede hacer nada por ello, están viendo que no pertenecen o que no se sienten identificados o simplemente no confían en el sistema porque no puede llevar a cambios y no les permite cooperar. Es una parte fundamental de la cohesión social. Y otro punto más. ¿Por qué es malo y por qué hace que cada vez estemos más separados los microgrupos? Pues por una razón muy simple, por la radicalización. Nos dice la Universidad de Sydney que cuando unas personas están un rato dialogando, lo que hacen es radicalizarse hacia la media de la ideología que tenían antes. Es decir, imaginen que Iván, Pablo y yo pues somos un poco negacionistas del cambio climático. Después de estar hablando un rato, acabaríamos mucho más negacionistas. ¿Y esto qué tiene que ver con el auge? Pues que cuantos más grupos hay, vemos que hay más grupos que se separan y que cada vez se separan más por culpa de la radicalización. Muchas gracias. Tres problemas fundamentales de la Universidad de Zaragoza. Todos los impactos de su caso dependen de que en ningún caso las personas puedan ponderar por encima de las microidentidades sus propias macroidentidades. Nosotros no solo demostramos que esto no es así, sino que demostramos que es al contrario, porque cuanto más me identifico con microidentidades, lo dicen las sociólogas Harlow y no me acuerdo del apellido de la otra, pero cuanto más me identifico yo con muchas microidentidades, más posibilidades tengo de identificarme con las macroidentidades por mayor tolerancia a las diferencias. No solo es que no se dé como ellos dicen, es que se da al contrario. Pero fíjense, sobre los inmigrantes y esta identificación con el macrogrupo, es que los inmigrantes que viven en España, aunque se identifiquen y de hecho convivan de manera correcta con otros microgrupos que no son los inmigrantes de otros países, precisamente se sienten españoles porque España les permite migrar ahí. Cuando ven a Estados Unidos y ven lo que está pasando con el ICE, dicen, menos mal que vivo en España y además me llevo bien con todos mis compañeros migrantes. No entendemos cómo es excluyente todo lo que dice el equipo compañero, pero sobre todo y sobre la evidencia del equipo azul y rojo y de cómo las personas desconfían las unas de las otras. Esto, uno, es mentira porque esto precisamente es un entorno de control, un entorno de laboratorio donde no existe un macrogrupo que una a estas personas, pero si en mi familia en la cena de Navidad yo soy feminista y mi tío es de, yo qué sé, de Vox, y entonces tenemos opiniones diferentes, existe un macrogrupo, que en ese caso es la familia, que mitiga todos los impactos negativos que nos dicen los compañeros de la Universidad de Zaragoza. Y por último, y muy importante, todas las encuestas que hablen de polarización tienen dos problemas. Uno, no me prueban que se deba a las de las microidentidades, sino que la gente cada vez opina más distinto, no entiendo lo negativo. Pero dos, existe una cosa que se llama sesgo del falso consenso. Las personas centristas no participan como las personas extremistas para hacer activismo político en estas encuestas, por lo tanto todos estos datos están sesgados. Muchas gracias. Varias respuestas a lo que nos acaba de decir Cian ahora mismo. Primero, nos dicen que dependemos de que nuestros argumentos hablen de cómo se separan las personas de la macro. Lo hemos expresado perfectamente. Primero, con el ejemplo de los inmigrantes, que no es ejemplo, también es evidencia.
Y segundo, porque explicamos cómo con la radicalización la gente se va tendiendo hacia puntos de vista diferentes y por lo tanto, cuanto más diferentes sean esos puntos de vista, menos parecidos serán con la macro. Es decir, queda claro que ya no tienen tanto en común con la macro, tienen en común solo con las personas con las que están en ese microgrupo porque se han ido alejando del mismo discurso, del mismo diálogo que llevaban las otras personas. En segundo lugar, nos hablan de los inmigrantes, nos empieza a decir aquí Cian, no sé qué, del ICE, o que se sienten mejor porque están con España. Bueno, esta es una situación que se ha inventado Cian, que se lo ha imaginado él. Lo que vemos en la evidencia es cómo las personas se sienten más identificadas con su país de origen o con otras cuestiones que con el propio país en el que están viviendo. Vemos como, desde luego, muchas veces el estar en una microidentidad hace que yo no me sienta identificado con la macro. Y por último, el tema de la cena de Navidad. Que yo en la cena de Navidad me ponga a hablar de otras cosas que no son política para soportarme con mi tío no es cohesión social. No es ni sentirme identificado, ni tener confianza mutua, ni poder cooperar. Es simplemente evitar el conflicto, es escurrir el bulto, pero desde luego no es en ningún momento cohesión social. Lo que es cohesión social es que las personas, aunque tengan puntos de vista distintos, gracias a una macroidentidad se puedan sentir identificados el uno con el otro, tengan sentimiento de pertenencia y puedan cooperar. Y eso, desde luego, que el modelo de las microidentidades lo está rompiendo por completo. Muchas gracias. Juan, Alberto, Samuel, Lucas, Kate, Sofía, Eva y María. A mis 8 amigos de la carrera ya los conozco. A los otros 60 ni pregunto. El principal apunte que tenemos que hacer para este debate es una denuncia que se ha hecho al equipo de Adusar y que en ningún momento han llegado a presentar en este debate. Y es que desde los primeros turnos les decíamos que tienen que demostrarnos que la relación de cohesión social entre los grupos que nos proponen es realmente intergrupal y no es únicamente intragrupal. Ya les decíamos desde la primera refutación que no se comiesen el truco que hacía el equipo de Adusar de habernos primero obligado a interesar esa relación intragrupal entre las microidentidades y luego a extrapolarla a las macroidentidades. Les decíamos, el equipo de Adusar tiene que demostrarnos que existe una relación entre macroidentidades distintas que hacen que realmente la sociedad en su conjunto esté cohesionada y por tanto usemos propiamente el término de cohesión social. En ningún momento han hecho eso. ¿Cuál es el problema? Que aquí el equipo de Adusar nos decía, no, es que no necesitamos demostrar una relación entre macroidentidades. Y nosotros desde la primera refutación ya les decíamos, oye, en el momento en que las macroidentidades son, por ejemplo, ser de izquierdas o derechas, lo cual es un 50 contra 50% de la población aproximadamente, es importante entender esta relación entre macroidentidades para mantener una cohesión social en su conjunto. En ningún momento del debate han llegado a demostrar una relación inter-macroidentidades y por tanto no nos llegan a demostrar un impacto real en una cohesión social en su conjunto. Esto es lo primero que tiene que quedar claro en este debate. El segundo punto, nos hablan de esta relación entre micro y macroidentidades, de cómo se relacionan. Ya les hemos explicado. Esto no sucede. ¿Por qué? En primer lugar, porque surgimos de un objetivo distinto, que es el que impide esta cooperación, porque directamente buscamos metas diferentes y por lo tanto no podemos cooperar porque no estamos queriendo llegar a lo mismo. Y en segundo lugar, nos hemos hablado, es que la propia naturaleza de estas microidentidades surge de esta diferenciación. Es decir, yo nazo para diferenciarme del otro y por tanto no podemos asumir simplemente que vayamos a todos cooperar si nacemos a base de diferenciación. Y finalmente, el apunte de que las microidentidades no son excluyentes. Volvemos a lo mismo. Les decíamos, la base de las microidentidades que se nos propone de carta explicativa es esta diferenciación, la que hace que yo ya no me parezca al otro y que por tanto realmente sí que seamos excluyentes, como decíamos de segunda refutación, porque estamos naciendo de forma excluyente. Ahora un breve apunte a los argumentos. El primero, el tema de la identificación, donde nos hablan de todo este tema de cómo la microidentidad se relaciona con la macro. Desde la primera refutación ya les sacábamos el tema de la evidencia de Fuhrman, del Gilfin y Bonding, en el que demostrábamos que un aumento de esta relación microidentidad me hacía diverger de la relación inter-macroidentidades, lo que nuevamente demuestra el error que tenía el equipo de Adusar en no demostrarnos esta relación inter-macroidentidades que en ningún momento nuevamente ha sido refutada ni demostrada. El segundo tema, el bloque de la confianza. Aquí nos hablamos nuevamente de este aumento de la confianza y de la relación inter-microidentidades. ¿Cuál es el problema de esta relación? Con nuestros argumentos ya les explicamos cómo la polarización y la radicalización hacen que propiamente estas microidentidades dificulten la relación entre sí. Esto tampoco en ningún momento hace refutar. Tercer punto, el tema de la participación. Nos hablaban sobre cómo es tan importante el sentido de pertenencia y de participación. El problema es que nuestro argumento de debilidad ya les mostramos como en el momento en el que yo simplemente no tengo un poder de actuación porque mi grupo es tan pequeño que no representa nada en la realidad política, pierdo ese sentido de pertenencia porque mi grupo no es útil para lograr los impactos sociales que requiere. ¿Qué nos refutaban en este argumento del tema de la debilidad? Únicamente nos decían que la visibilidad es más importante que cualquier impacto. El problema, ya les explicamos, como perder este impacto supone que perdamos confianza, pertenencia y la confianza en los demás y por tanto no hay cohesión social. Muchas gracias.
durante el examen cruzado le hice 2 preguntas a los compañeros específicamente sobre cómo su argumentación impactaba en el auge de las microidentidades, porque esa es la pregunta a debate, y a los de la Universidad de Salamanca nos surgían 2 dudas importantes que van aparejadas en sus 2 argumentos. Uno, ¿por qué una sociedad con más partidos políticos está debilitada si igualmente se consiguen los objetivos que son los más importantes para la sociedad? Pero 2, ¿por qué la fricción siempre es mala si en los momentos determinantes la gente es capaz de renunciar a estas cosas que les separan del macrogrupo por el bienestar de este? Aquí se ha ejemplificado con el ejemplo del 60%, no es que la gente no quiera hablar en la cena de Navidad y compartir con su familia, lo que explicábamos con este ejemplo es que la gente activamente decide no hablar de política el 60% de las veces para no discutir. Pero es que además, ¿qué pasa con el otro 40%? Es que tampoco se fragmentan. Los que sí que hablan de política tampoco se rompen las familias. Por lo tanto, vemos aquí cómo efectivamente, porque la sociedad esté fragmentada a veces, no quiere decir que esto siempre sea inherentemente negativo. Fíjense, la Universidad de Zaragoza hace una gran descripción de lo que es una sociedad plural en un mundo donde estamos altamente polarizados. Y de eso van sus 2 argumentos. El argumento de debilidad nos dice que hay menos confianza en las instituciones porque hay menos participación, porque yo percibo que hay menos representación, porque hay más partidos políticos. Es que esto es contradictorio en lo absoluto. Cuanto más partidos políticos, además esto es análogo con el primer argumento de Cian, donde te dice a más microidentidades, más posibilidades tengo de identificación, más posibilidades tengo de tolerar estas microidentidades, pero sobre todo más posibilidades tengo de sentirme apagaguada por la macroidentidad. Esto es análogo con el argumento de la Universidad de Zaragoza, en una sociedad donde hay muchos partidos políticos que tengan la posibilidad de verme representada en ellos, y esto es lo más importante. Pero segunda cuestión, y es que el segundo argumento, ya lo decía yo también, y es que depende de que las personas sean incapaces de renunciar. No me voy a repetir, pero Cian explica en la tercera refutación cómo la polarización se debe a otras cuestiones, cómo se daría igualmente aunque hubiese este auge, y cómo el auge, sobre todo, no la profundiza. ¿Qué decimos desde la Universidad de Salamanca? Y sobre todo, ni una respuesta que no sea un ataque a las evidencias, que por cierto no son ejemplos, son evidencias. 3 cuestiones esenciales. La primera, y cómo impactan específicamente sobre el auge, y es que el auge de las microidentidades aumenta la tolerancia, esto ya os lo explicaba, con el microgrupo y con el macrogrupo, lo explicaba Cian también. Segunda cuestión en la que impactamos en el auge. A más microidentidades viene acompañado de un aumento del reconocimiento de estas personas, el reconocimiento de las microidentidades y sobre todo en las instituciones sociales porque se genera confianza con estos grupos que son ajenos a mi microgrupo. Ya explica cómo esto se da en su segundo argumento, pero tercero. Si yo tengo una voz que es más escuchada, tengo más incentivos para participar, y esto te lo voy a hacer en el tercer argumento, pero en segundo lugar, cuanto más percibo como definitorio, tengo incentivos para participar y por lo tanto no se fracciona la cohesión social. Muchas gracias.